vamos a desarrollar a continuación se trata acerca de los climas de la República Argentina. Para ello es necesario realizar un análisis acerca de los elementos que la componen. También hablaremos acerca de los factores que influyen en la distribución de las temperaturas en el territorio. También la influencia de la latitud y altitud en los climas. Para dar comienzo a esta clase, vamos a hacer una breve pregunta acerca de: ¿nos referimos a lo mismo cuando hablamos de clima y de tiempo meteorológico? Como saben, muchas veces hemos oído expresiones como: el clima para mañana se presentará bueno, con el cielo despejado y temperatura en ascenso. Esta expresión, sin embargo, no es la correcta, ya que existe una gran diferencia entre tiempo y clima. El clima es el conjunto de valores normales que destaca a una determinada región o país, es decir, el promedio a lo largo de muchísimos años, en el cual intervienen la temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, etc. El tiempo, en cambio, se refiere a las condiciones de temperatura, presión, humedad, etc., en un momento determinado. Es decir que el pronóstico que se difunde por los medios se refiere a los cambios del tiempo y no del clima. Como dijimos anteriormente, para comprender el clima es necesario analizar diversos factores influyentes. La temperatura es la cantidad de calor que presenta el aire en la atmósfera en cada lugar. El calor proviene de la influencia de los rayos del sol sobre la superficie terrestre y de la energía que, como consecuencia de la acción del sol, irradia la Tierra. El frío, entonces, es simplemente la falta de calor. Hace frío en aquellos lugares y momentos en los cuales ni los rayos del sol y la energía irradiada por la superficie terrestre llegan a calentar el aire de la atmósfera, por ejemplo, cerca de los polos. En la zona de la línea del Ecuador, los rayos solares inciden de manera perpendicular la mayor parte del año. Por ese motivo, las temperaturas son más altas en las zonas cercanas al paralelo. A medida que aumenta la distancia con respecto al Ecuador, los rayos del sol inciden con menor ángulo sobre la superficie y, en consecuencia, las temperaturas disminuyen. Por ese motivo, la latitud, que es la distancia entre un punto determinado de la superficie y el Ecuador, es uno de los factores que interfieren en la temperatura promedio de cada sitio. Así, el clima del norte de Brasil es mucho más cálido que el de Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo influye la latitud en el clima de Argentina? En cuanto a la latitud, el territorio argentino se ubica en el hemisferio sur, es decir, que está completamente al sur del Ecuador. Los territorios ubicados más al norte son, entonces, los más cercanos al Ecuador y, como consecuencia, los que tienen temperaturas más altas. Si se considera solo la latitud sin tomar en cuenta la influencia de otros factores, la Argentina posee climas cálidos en el norte, templado en el centro y frío en el sur. ¿En qué zona del país es más notoria la influencia de la altura en la distribución de la temperatura? En cuanto a la altitud, la presencia de la cordillera de los Andes genera una tendencia para todo el país. La altura del terreno va subiendo desde el este hacia el oeste, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, hacia el oeste, las temperaturas disminuyen por la influencia de la altitud. De acuerdo con la altitud, la Argentina cuenta entonces con climas cálidos en el este, templados en el centro y fríos en el oeste del país. Las precipitaciones en el territorio argentino. En el clima de la Argentina influyen tipos de vientos provenientes de dos anticiclones. 1. La zona en donde predominan los vientos provenientes del Océano Atlántico o del este. 2. La zona donde predominan los vientos provenientes del Pacífico o del oeste. En un anticiclón, que es el área de alta presión, las corrientes de aire descienden en el centro y normalmente producen un tiempo fresco y claro. En el siguiente esquema muestra un ciclón
donde hay un área central de baja presión, hacia el cual soplan los vientos. En el centro se eleva el aire más húmedo y caliente, que al subir origina nubes con probabilidad de precipitaciones. La distribución del clima en el territorio argentino. En el noroeste de nuestro país se encuentra un clima subtropical sin estación seca, que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y parte de Santa Fe, destacándose principalmente la lluvia durante todo el año. Luego localizamos un clima subtropical con estación seca, en el cual están las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y parte de Santa Fe. Al este de Salta, Jujuy y Tucumán. Hacia el oeste se encuentra un clima subtropical serrano, con las provincias de Tucumán, parte de Salta y Jujuy. Al oeste de nuestro país se sitúa un clima frío árido, desde Mendoza hacia el norte de nuestro país. Se compone de las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza. En el sudoeste predomina un clima frío húmedo de alta montaña, en el cual comprende la cordillera de los Andes. Luego ubicamos un clima árido patagónico, donde se encuentran las mesetas patagónicas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Aquí situamos un clima semiárido de transición, ubicándose en las provincias de San Luis, Mendoza, Neuquén y La Pampa. El clima árido de sierras y campos, donde resalta sobre todo las sierras pampeanas. Con respecto al clima templado podemos encontrar templado oceánico, templado continental de la provincia de Buenos Aires, templado serrano en la provincia de Córdoba. Al sur del país está el clima frío húmedo en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra clase virtual. Y sobre todo hayan aprendido la diferencia entre tiempo y clima y puedan aplicarlo a su vida cotidiana. Muchas gracias.